a las pautas y comportamientos del consumidor, dejando a muchas compañías totalmente fuera de juego y a otras que han sabido aprovechar la coyuntura, asumir el reto y buscar maneras de reinventarse. Si somos capaces de adaptarnos a la nueva situación rápidamente y leemos bien las preferencias del consumidor, podremos impulsar desde el marketing las estrategias que guíen a nuestras empresas hacia el éxito. Quisiera empezar por presentar al profesor Ulpiano Vázquez, nuestro ponente principal, quien nos visita desde Madrid, España, con quien analizaremos estudios realizados por prestigiosas consultoras internacionales y quien compartirá su investigación realizada con un equipo multiuniversidades en más de 58 países a nivel mundial. El profesor Ulpiano es doctor en marketing por la Universidad Pontificia Comillas ICAE en España. Es consultor senior y tiene más de 14 años de experiencia laboral en marketing y desarrollo de negocios en diferentes sectores y compañías. Ha dictado cursos y conferencias en Perú, México, Estados Unidos y Europa, y cuenta con diversas publicaciones especializadas en editoriales internacionales. Además de nuestro ponente principal, hoy contaremos con un panel de expertos cuyos valiosos comentarios, aportes, así como su experiencia, será un complemento maravilloso para nuestro ponente principal. Es muy importante para nosotros poder aterrizar los temas presentados a nuestra realidad local, por lo que su presencia es realmente importante. Urpi Torrado es CEO de Datum Internacional, presidente de la Asociación Peruana de Empresas Investigadoras de Mercado, APIM, y representante de ESOMAR en Perú. Rosario Mellado es Senior Director en Ipsos y profesora de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Pacífico. Y finalmente, Pedro José de Zavala es director comercial en Huevos La Calera y director de la Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial de la Universidad del Pacífico. Le agradezco a cada uno de nuestros panelistas por su presencia y participación en nuestro evento. Antes de darle el pase al profesor Vázquez, quisiera pedirles a todos nuestros asistentes que participen de una encuesta. Compartiremos el link por el chat del evento para un segundo estudio que estamos realizando en conjunto con un equipo internacional para entender el comportamiento del consumidor directivo en estos momentos tan desafiantes para nosotros. Su participación podrá contribuir a entender los retos que enfrentamos y a brindar recomendaciones para el futuro de las empresas a nivel mundial. Finalmente, quisiera agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia en este importante evento y les doy la bienvenida una vez más, en nombre de la carrera de Marketing de la Universidad del Pacífico, a nuestro primer webinar de la carrera en este desafiante año 2020. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Carla, por la presentación, por tus amables palabras. También, como no puede ser de otra manera, muchísimas gracias a la Universidad del Pacífico por contar conmigo para poder compartir con todos vosotros el estudio y la investigación que junto con otros colegas a nivel internacional hemos estado llevando en los últimos meses sobre el comportamiento del consumidor y, como no, a los magníficos panelistas que sin duda van a dar la nota de máxima calidad en este webinar. Bueno, lo que vamos a ver hoy es, efectivamente, como adelantaba la profesora Carla Penano, son las claves de los nuevos comportamientos del consumidor debido al COVID. Como todos sabéis, esta crisis ha afectado a nivel global a todos los países, algunos más, algunos menos, pero todos, de alguna manera, nos ha tocado y nos ha afectado, y esto ha hecho que el comportamiento del consumidor haya cambiado radicalmente. Es decir, sí es cierto que está avanzando, está cambiando, porque esto es una materia que está muy viva y estamos viviéndola en riguroso directo, y es cierto que ya empezamos a ver nuevos cambios del consumidor respecto a la primera fase de la pandemia. Esto es lo que vamos a ir viendo un poco a lo largo de la presentación. Bueno, un poco para que veáis el índice, vamos a analizar brevemente las fases de la crisis, porque ya estamos en un periodo avanzado y, como sabéis, cada país ha llevado en este sentido su propio ritmo de impacto con la crisis, con lo cual tenemos ya ciertos comportamientos avanzados de qué ha pasado en otros países, de los cuales podemos extraer información de valor aquí en el Perú. Lo cual es la primera fase de la crisis.
en la segunda parte de la presentación hablaremos de un análisis de datos completos, pues de diferentes comportamientos, además con diferentes enfoques, para que veáis también la importancia del marketing, que vosotros, obviamente, como directivos, ya conocéis los diferentes enfoques que podemos tener y los diferentes approaches que se pueden hacer. Una tercera fase, que es las cosas que ya sabemos, porque ¿qué es lo que ha desatado esta crisis o está desatando? Pues cierta locura y cierto pánico y muchos nervios de gente que no sabemos lo que está pasando, qué va a pasar. Si te pones un poco con la lupa y decides mirar los datos y mirar el mercado, veremos que sí hay cosas que podemos saber ya y que podemos adelantar. Y hay ciertos comportamientos que podemos esperar que vayan a pasar. Bien porque ya están pasando en otros países y bien porque, como veremos luego, esta crisis inicial sanitaria se está transformando ya en una crisis económica. Y de crisis económica, los que nos ha tocado pasar alguna de ellas desde puestos directivos, pues ya obviamente tenemos cierto expertise de tal forma que podemos avanzar en este sentido. Vamos a dar 3 o 4 topics de qué es lo que debemos hacer, obviamente todo esto desde la perspectiva de marketing, y finalmente pues las buenas noticias para cerrar con buen sabor de boca y porque además las hay. Bueno, aquí en la esquina izquierda inferior podéis ver las fuentes utilizadas, son todo estudios de prestigiosas consultoras internacionales, Boston Consulting Group, Deloitte, EY, McKinsey, algunos de los estudios de Ipsos, que además hoy nos acompaña Charo, que lo están haciendo francamente bien desde el punto de vista de la investigación del comportamiento del consumidor. También algunos datos de la Organización Mundial del Trabajo, por lo que decía, por cómo esta crisis sanitaria está ya tornando en esa crisis económica y esa crisis laboral. Y finalmente, pues voy a ir dando algunos de los datos que este estudio que hemos realizado prácticamente desde que empezó la crisis a inicios del mes de marzo, donde han participado 1.015 consumidores de 57 países, pues bueno, voy a ir desgranando en base a lo que vamos a ir viendo algunos de los topics que hemos cubierto. Bueno, pues arrancamos con fases de la crisis, para que veáis un poco. ¿No os acordáis cuando comenzó todo esto? Estos son fotos de aquí de Perú, pues del fin de semana o de los días antes de ese cierre, de ese cierre social, ese aislamiento social al que nos vimos abocados. Y según el primer impacto que hubo y digamos, la primera reacción que hubo por parte del consumidor, Perú no es nada especial en esto. No. Todos los países que han tenido ese cierre social, al final se han comportado de la misma manera. En esa primera fase, esa desbandada general hacia los supermercados, las largas colas, el desabastecimiento de algunos productos en algunos anaqueles, como podéis ver, especialmente algunas categorías, como puede ser el papel higiénico, que fue una locura porque además esto tiene que ver mucho con psicología. No es una crisis donde tú necesites papel higiénico, así como hay otros productos, otras categorías que sí, enormemente se han visto afectadas. Hay un estudio de StatCloud, que es una consultora americana que mide las ventas a nivel online, y lo que ha hecho es un top 100 de categorías más demandadas y un top 100 de categorías menos demandadas. Bueno, pues la primera categoría, el primer producto más demandado en Estados Unidos ha sido los guantes de látex. Los guantes que estamos utilizando ha subido en los últimos meses un 650%. La categoría menos demandada han sido todo lo que tiene que ver con trolleys, maletas de viaje, porque claro, al pararse todas las líneas aéreas, etcétera, etcétera, esa categoría es la que más tiene que perder. Pero bueno, pueden tener cierto sentido con la lógica que nos rodea, porque al final si es una crisis sanitaria y nos dicen que tenemos que utilizar guantes, que utilicemos jabón, etcétera, etcétera, es obvio que estas categorías se disparen. Pero el tema del papel higiénico ha sido un poco locura colectiva, de que hemos entrado en esa locura de me lo quitan, me lo tengo que llevar. Y fijaros cómo hemos tenido, y me vais a permitir el exabrupto, al idiota del año. Un hombre que se gastó 6.000 euros en papel higiénico y ahora pide que le devuelvan el dinero. Pues bueno, como siempre en estas crisis hay gente que se intenta aprovechar y a algunos, pues lamentablemente les sale bien en esa codicia y a otros pues les sale mal. A este hombre pues lo que quiso fue acaparar una gran masa de papel higiénico viendo lo que estaba pasando y luego revenderlo como si aquello fuera oro. Le salió mal la jugada, de lo cual yo me alegro porque gente como esta pues nunca es bueno que esté en la situación. Pero fijaros ese primer impacto que tenemos, cómo nos obligó enormemente a esa fase de aprovisionamiento y de intentar acaparar
lo máximo posible. Y ya conforme iba avanzando esa fase inicial de acaparamiento, que ahora veremos las diferentes fases, nos encontramos con esto, cómo se dispara las compras online. Este es un estudio que se ha hecho en España de cómo aumentaron sus compras online en un 62%. Es decir, estamos hablando de cifras muy, muy altas. Y esto se debe básicamente, por un lado, al aislamiento social, porque no puedo salir de casa, pero sí es cierto, si os fijáis, que aquí es donde digo yo que hay que empezar a poner la lupa, realmente para hacer las compras de materias primas y de alimentos sí que podemos salir. Pero hay una fase, hay un tópico interesante a analizar aquí, que es el miedo que tiene el consumidor a salir y poder contagiarse, con lo cual aquellos que son, digamos, más cautos, lo que hacen es disparar su consumo de compras online durante el confinamiento. Insisto, esto es un estudio hecho en España, pero en cualquier país del mundo estas cifras se mantienen si no son más incluso. Con lo cual, fijaros cómo hemos pasado de esa primera fase donde todos nos vamos rápidos al supermercado, acaparamos productos básicos. Esto, por ejemplo, en el estudio este que nosotros hemos dirigido, se ve como en esa primera fase, digamos que el consumidor lo que hace es trata de acaparar todo lo que son productos básicos, además muy relacionados con la crisis. Pues pasta, arroz, es decir, comidas de larga duración que pueden aguantar mucho en la despensa, mucha comida en lata, pues las típicas conservas de pescados o de carnes, todo lo que tiene que ver con sanitizer, con lavarse las manos, con productos de desinfección, todas estas categorías al principio fueron enormemente compradas en base al estudio que hemos realizado. Sin embargo, otras categorías como pueden ser moda, lo que decía, maletas de viaje, es decir, todas aquellas categorías que no estaban, que no eran en ese momento importantes, se dejan a un lado. Y luego ahí empezamos a ver también en este estudio que hemos realizado un comportamiento no solo a corto plazo, digamos en el directo, sino ya a medio y largo plazo. Es decir, nosotros lo que tratábamos de preguntar o lo que preguntamos, mejor dicho, en nuestro estudio es ¿qué otras categorías tenías pensado adquirir y debido al COVID-19 has dejado de comer? Pues mucha gente nos hablaba de, pues tenía pensado comprarme un coche en el mes de junio, de momento lo tengo en pausa. Iba a hacer una pequeña reforma en la casa del cambio del baño, lo he dejado en pausa. Íbamos a cambiar el salón, pues los sofás, los muebles, las he dejado en pausa. Es decir, aquellos productos que implicaban un coste alto y que no eran en ese momento muy perentorios debido a la situación, pues la gente lo que ha hecho es, de momento, si bien es cierto, algunos lo han anulado directamente, nos comentaban, no, yo tenía pensado comprar un coche y de momento ni ahora ni en el siguiente año me lo voy a comprar. Voy a aguantar con el mío y ya está. Otro es cierto que de momento, digamos, lo han aplazado. Y aquí tenemos un comportamiento interesante en este estudio. Hay mucha gente lo que nos decía es, obviamente, todo lo que son vuelos y viajes lo he parado, pero debido a las ofertas que las compañías están haciendo a 4, 5, 6 meses vistas, estoy hablando del mes de marzo, cuando nosotros hicimos este estudio. Lo que nos decían es, estoy empezando a comprar vuelos para el mes de septiembre, octubre, porque hay muy buenas ofertas. Claro, todavía no sabíamos que todo esto del parón de los vuelos iba a durar tanto. Y también es cierto que las compañías en ese sentido ofrecían que si en caso de que el vuelo no saliera, se devolvía automáticamente el dinero. Esto ya veremos cómo acaba, ¿vale? Bueno, en cuanto a las fases de la crisis, Ipsos hace un muy buen faseado de la crisis con ese, digamos, previo al cierre, al distanciamiento social, el durante el confinamiento y el post que viene. Como sabéis, nosotros en Perú está empezando ese periodo de post-confinamiento, vamos muy poquito a poco, están abriendo poco a poco diferentes medidas que nos permiten salir de ese periodo, pero fijaros cómo esas, digamos, emociones o sentimientos del consumidor, que es al final lo que guían, pues no os olvidéis nunca que aunque tratamos de vestirnos de seres racionales, en el final o al final somos seres emocionales. Pues toda esa parte emocional de comportamiento del consumidor, fijaros cómo se refleja y cómo va cambiando dependiendo de la fase en que estemos. Una primera fase, antes del confinamiento social, de no me lo creo, pero bueno, siento miedos, estoy confuso, hay mucha información, estoy viendo, por ejemplo, aquí en Perú, que digamos que tardó un poco más en llegar, empiezo a ver cosas, en nuestro estudio veíamos que mucha gente que contestaba en Latinoamérica empezó ya a prepararse, esa segunda fase que veis ahí de preparation, de cambiar planes en base a lo que veía de comportamientos que estaban pasando en Europa. Antes de que aquí siquiera se anunciara cualquier tema de distanciamiento social y de encierro, muchos de los que entrevistamos aquí, hicimos un cualitativo,
nos hablaban precisamente de esto, ¿no? Es que estoy viendo la CNN, y estoy viendo canales internacionales y estoy viendo lo que pasa en Europa, lo que pasa en España, lo que está pasando en Reino Unido, lo que ha pasado en China, y estoy ya adelantándome y preparándome porque sé que antes o después esto va a llegar al Perú. Una vez que pasamos esa fase ya, digamos, empieza el distanciamiento social, pues un primer sentimiento de ajuste de, bueno, pues esta es mi nueva vida, hay estas restricciones, ya no puedo hacer lo que antes hacía. Ahí poco a poco nos vamos aclimatando, al principio acordaros todos vosotros, porque todo esto además, todos lo hemos sufrido, con lo cual acordaros esa primera fase donde estábamos en ese ajuste de me apetecería ir para tomar un pisco sour, pero no puedo. Luego ya poco a poco entramos en esa segunda fase de aclimatación, de oye, pues mira, esto es lo que hay, parece ser que va para largo, si es cierto que todos los gobiernos en ese sentido nos han ido, yo creo que poco a poco mintiendo, porque no podían decir desde el principio, no, vamos a estar hasta junio o hasta julio, porque esto nadie sabe cuándo vamos a salir, con lo cual, digamos que han ido dosificando todos los gobiernos, no es una crítica al gobierno peruano, ni al español, todos lo han hecho así, oye, conforme vaya avanzando, porque sí es cierto que lo que es la pandemia o la crisis de carácter sanitario, el avance ha sido muy imprevisible, nos han ido dosificando la información en el sentido de, bueno, pues una semana más, 15 días más, van poco a poco. Entonces, en esa fase, el consumidor, ¿qué es lo que hace? Bueno, como vemos que esto va para largo, nos hemos ido aclimatando poco a poco y nos hemos vuelto pues, más resilientes en el sentido de, oye, pues si no queda otra y sé que fuera hay cierto peligro de contagio, etcétera, etcétera, y yo más o menos, digamos que puedo digitalizar mi vida en el sentido que aquellos que tenemos la suerte de por nuestras profesiones poder seguir trabajando desde casa a través de un ordenador, como puede ser el evento de hoy, o digamos que no tenemos que hacer un trabajo fuera de nuestro hogar, que más o menos tenemos las habilidades y las herramientas para poder comprar online y que nos venga todo a casa, pues al final digamos que lo podemos llevar mejor y poco a poco nos hemos ido digitalizando nuestra vida. Fijaros, yo ahora estoy en Perú, toda mi familia está en España y lo que venimos haciendo prácticamente desde el principio es tomarnos, ya sabéis la tradición de España de salir de cañas o de tomar un vino en aperitivo, pues eso lo hemos digitalizado en el sentido de que cada uno desde su casa se conecta, esto nos da no, supongo que muchos de vosotros también lo hacéis, y lo que hacemos es, pues, eso que antes hacíamos en el mundo presencial, que nos íbamos pues, a Barra Chalaca y nos tomamos allí un pisco sour y un cevichito, pues ahora eso de alguna manera lo hacemos en modo digital en nuestra casa, más o menos imitando el comportamiento que habitualmente teníamos. Y luego ya pasamos a la última fase del post-confinamiento, donde digamos que todo empieza a renacer, pero estamos asustados, tenemos miedo, oye, no sé exactamente, sí, el gobierno dice que ya se puede salir, podemos hacer ciertas actividades, pero la gente, digamos, que va con miedo. Y esto es un sentimiento que luego analizaremos más en profundidad. Con lo cual, mirar cómo prácticamente en 2 meses y medio ha habido diferentes sentimientos, ha habido diferentes comportamientos del consumidor. Por eso os decía que ya estamos viendo que ha habido cambios del consumidor desde el principio, pero ya sobre esos cambios ha habido cambios, con lo cual, como veis, digamos que esto lo que está haciendo es acelerar los comportamientos del consumidor y un poco lo que vamos a ver es histórico y también vamos a dar algunas de las medidas que podemos o que desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, van a surgir en los nuevos consumidores y cómo desde marketing podemos dar cierta respuesta a estas. Bueno, si pasamos ya al análisis de los datos, fijaros, esta primera que veis aquí es un estudio de Boston Consulting Group, que lo que hizo fue una serie de oleadas de encuestas desde que empezó la crisis. Aquí lo importante de este análisis es la fecha. No sé si se llega a ver, pero bueno, esta es, lo veis aquí, del 6 al 9 de marzo. Es decir, fijaros que aquí en Perú todavía gozábamos de esa libertad de poder salir por la calle, de ir a comer, de ir a cenar, de ir al cine, de ir a un centro comercial, de ir a trabajar, cosas que parecen como ahora como de ciencia ficción. Pues eso estaba pasando en Perú esa semana del 6 al 9 de marzo. Pero fijaros cómo ya en Europa y en otros países la cosa estaba, digamos, un poco más peliaguda. Pero fijaros, en aquel momento, cuando todo esto estaba empezando, lo que preguntaba es el riesgo percibido a la exposición del virus. Y en esa escala que veis ahí, desde la parte izquierda, muy bajo, hasta la parte derecha, muy alto, pues está desde el online shopping, que es prácticamente imposible contagiarte porque la exposición es mínima, hasta esos viajes internacionales y ese transporte público como las mayores. Fijaros cómo, obviamente, aquí al final, como digamos, la transmisión del virus es volátil y viene de unos países a otros, pues la gente lo que tenía era
mucho miedo o veía esa percepción del riesgo muy vinculada a todo lo que tendría que ver con viajes y sobre todo los internacionales. Pues, oye, que ha venido de China, que ha venido de Italia, la gente, oye, pues mejor quédate en tu casa y no vengas. Pero fijaros cómo hay una cosa como los restaurantes, donde además el contacto es tan importante, porque todo se toca, al final daros cuenta que la experiencia gastronómica participan los 5 sentidos, lo tocas, lo comes, te lo metes en la boca, etcétera, etcétera. Es decir, que el riesgo percibido debería ser mayor, pero en aquel momento todavía no se veía. Y especialmente, fijaros, el desglose que hacen, ahí hablan de Premium Steakhouse Brand, Premium Coffee House Brand y Quick Service Restaurant Brand. Esto no es casualidad, fijaros que todo eso que son esas grandes franquicias, como puede ser un Starbucks, como puede ser un Burger King, como puede ser un McDonald's, este tipo de enseñas, como sabéis, durante muchos, muchos años han incentivado mucho y han implementado protocolos de limpieza y seguridad. Es decir, ellos cada 2 horas hay que limpiar la sala, cada hora hay que limpiar el baño, cada 3 horas hay que limpiar la cocina. Todo tiene que estar perfectamente paquetizado, controlado, el tracking, etcétera, etcétera. Todos esos esfuerzos que han venido haciendo durante muchos, muchos años y que es parte inherente de sus protocolos y de su negocio, pues en estos casos se ve a lo mejor un restaurante que no pertenece a este tipo de enseñas, por la gente, digamos, que teníamos cierta aprensión a ir en estos momentos iniciales de la crisis de, bueno, no sé, esto y tal. Pero este tipo de enseñas, fijaros cómo el propio consumidor nos, digamos, premia de alguna manera y ve un riesgo percibido de exposición al virus muy, muy, muy bajo. Bueno, también Ipsos nos dice, para que veáis que esta es una crisis que ya está tornándose, hemos pasado o estamos pasando en ese momento de una crisis puramente sanitaria, puramente de salud, a una crisis más de carácter económico. Y aquí Ipsos lo que hace es preguntar al mundo, a toda la gente, cuáles son, digamos, las 5 principales preocupaciones que tiene en términos a largo, no ahora, sino a largo. ¿Cómo ves tú esto a largo plazo? Fijaros como obviamente la primera es el COVID en verde, luego tenemos el desempleo, todo lo que tiene que ver también con salud, todo lo que tiene que ver con pobreza y inigualdad social y todo lo que tiene que ver con corrupción financiera y pues esto es un estudio a nivel mundial. Pues fijaros cómo y poco a poco el desempleo y todo esto, perdón, todo lo que es el coronavirus, poco a poco está yendo hacia, mutando hacia esa parte de desempleo. Es decir, como ya empezamos a ver que esta crisis de salud más o menos se empieza a controlar, pero bueno, ya digamos que tenemos menos miedo y tal, insisto, luego cada país tiene su propia situación, pero de manera mundial más o menos parece ser que todo empieza a mejorar y lo que estamos empezando a ver es como todo este parón que hemos tenido hasta ahora y todo lo que se viene por delante es una crisis más de carácter económico y la gente lo que tiene básicamente es mucho miedo a ese desempleo. Estas son, digamos, las principales preocupaciones. Y esto enlaza con luego lo que vamos a ver de esos comportamientos del consumidor y el sentimiento que tiene el consumidor. Fijaros cómo también en Boston Consulting Group, ya en la semana siguiente, del 13 al 16, preguntaban, porque es también, como sabéis, en marketing, el café para todos no existe, cada categoría se mueve de una manera, cada producto, digamos, tiene su propia vida, con lo cual cada grupo de consumidores, digamos, responde a los estímulos de manera diferente, con lo cual, fijaros, aquí lo que preguntaban era cuáles son las categorías donde los consumidores esperaban gastar mes, y esto no era una foto fija, era una foto a 6 meses, es decir, en una proyección a 6 meses. Fijaros cómo en China son los restaurantes, los viajes y el tabaco, en Italia pues son las apuestas y luego van cambiando, en Estados Unidos, en Reino Unido y en Francia. A mí esta me encanta porque dice mucho a nivel cultural, como sabéis, al final la cultura manda mucho, la manera de ser que tenemos manda mucho. Fijaros como en China, pues los restaurantes es la que la gente va a ir menos. Sí es cierto que están muy vinculados a esas teorías iniciales que todavía están por saber, que si todo esto se originó en un mercado donde servían comida y alguien se comió una sopa de murciélago o se comió una sopa de pangolín, que es un bicho, si no lo sabéis, es un bicho horrible, lleno de escamas, en fin. Entonces yo creo que los chinos, que además ya sabéis que el tema de la higiene y esto en este sentido en los restaurantes, ese tipo de mercados, no son los estándares habituales a los que estamos acostumbrados, pues hay, digamos, mucho miedo. Fijaros, sin embargo, cómo en Italia bajan los restaurantes a la 4ª posición, estaríamos aquí, esto sería, fijaros como restaurantes viene hasta aquí, la 4ª posición,
en Francia incluso la quinta. Y esto es por un tema puramente cultural, porque al final Italia, Francia, España, Portugal, Grecia, todo lo que es Latinoamérica, todo lo que nos consideramos mundo latino, no anglosajón, somos gente que nos gusta vivir en la calle, disfrutamos mucho yendo a restaurantes, celebramos en los restaurantes. Cualquier historia, venga, pues vamos a tomarnos una cerveza, vamos a tomarnos una copita de vino, vamos a tomarnos un cóctel, o vamos a comer, o a cenar, o a almorzar. Es decir, somos gente, por nuestra cultura, por la manera que tenemos de vivir, de entender la vida, digamos que estamos muy volcados hacia el ocio y la restauración. Por eso, fijaros cómo en cada país, digamos, la respuesta de categorías va siendo diferente muy por el factor cultural. Más allá de que, obviamente, si hay un cierre y no hay restaurantes, pues por mucho que te guste ir a los restaurantes, no puedes ir porque es imposible. Pero una vez que esto se empieza a abrir, fijaros cómo ahí empezamos a ver diferencias en países. Y básicamente por este tema de la cultura, este racional que tenemos de cultura. Fijaros, si hablamos de optimismo y de digamos, temas de gasto anticipado, fijaros cómo hay 4 grandes grupos. Esto es un estudio de McKinsey y fijaros, ellos lo que hacen es agrupan los puntos negros, es todos los países, digamos, de América, este azulito, África y Oriente Medio, este azulito más claro, Europa, y todo esto, Asia-Pacífico. Bueno, pues fijaros una vez más, toda la parte izquierda que veis aquí, desde esta donde está el blanco, serían aquellos donde los consumidores tienen pensado disminuir sus gastos, y en esta parte de aquí, esta parte así marroncito, veis, son aquellos que planifican incluso gastar más de lo que venían gastando. Bueno, pues Perú, por hacer la excepción, estamos justo ahí en el medio. Estamos en el Grupo de las Américas, veis cómo en el Grupo de las Américas está muy disperso. Tenemos a México, que es en los que menos van a gastar, y tenemos a Colombia en el otro extremo, que es de los que más van a gastar. Fijaros la dispersión enorme que hay. Fijaros cómo Europa, digamos, que está un poquito más agrupado, ¿vale? Pero fijaros en América. Pues, bueno, pues Perú, estamos ahí en el límite. En principio, vamos a gastar menos lo que contestan, pero bueno, estamos ahí entre la ilusión y el miedo. Esto muchas veces, como dice el refrán, susto o muerte. ¿Qué prefieres? ¿A que te asuste o que te mate? Pues es que ninguno me apetece. Bueno, pues la situación es esta. Con lo cual, fijaros también cómo cada uno de los países afronta. Fijaros China, que fue donde todo nació y donde todo se inició, que ya están en esa parte de recuperación. Nigeria e Indonesia, pues seguramente sean países donde esto ha afectado poco, con lo cual, si al final, lo que os decía, aunque es una pandemia global y todos los países ha afectado, hay países que están muchísimo más afectados, fijaros, por ejemplo, España o Italia, respecto a otros, con lo cual esto hay que poner una vez más la lupa. Claro, como por ejemplo España e Italia está más o menos aquí, en la parte más negativa, -10, -15. Bueno, esta es un estudio de Deloitte que lo que hacen es un racional de recuperación por sectores. Una vez más, no todo se va a comportar igual, cada sector pues tendrá su propio ritmo, su propia inercia, etcétera, etcétera. Y aquí ellos lo que hacen es analizan 5 grandes sectores. El sector de alimentación, la rayita verde, el sector de retail, la raya azul oscura, el sector de restaurantes y ocio, la raya naranja, el sector azul celeste, viajes, y el rojo, hoteles. Fijaros cómo aquí en esa primera fase, donde estaba el aislamiento y las restricciones, que va desde marzo y ellos calculan hasta mitad de mayo, junio, esto se está extendiendo un poquito, pues todas estas categorías caen en picado. Obviamente el retail cae menos porque más o menos podemos empezar a trabajar desde casa, a comprar desde casa. Todo lo que son restaurantes y ocios, obviamente con el cierre no queda otro. Los viajes, al restringirse los espacios aéreos, se caen, y los hoteles lo mismo, al no haber ni turismo ni profesionales que viajan, todo esto cae. Pero fijaros cómo ya poco a poco, según se va abriendo, poco a poco van subiendo. Fijaros cómo, sin embargo, la alimentación se dispara, y justamente es esta fase que antes comentamos, esa fase inicial, donde tanto en el estudio que nosotros hemos desarrollado como en todos los estudios que hemos ido viendo, hay esa primera fase inicial de acopio. Si yo compraba 2, ahora voy a comprar 4. ¿Por qué? Porque no sé lo que va a pasar, ni si va a haber mucho. Otra de las cosas que salía en este estudio, en la parte cualitativa que hicimos, es que mucha gente desconfiaba de la cadena de suministro. Ellos lo que nos decían es, sí, yo he hecho mucho acopio porque no sé si la cadena de suministro va a ser capaz de surtir y demanda. Y encima, si entre medias
estoy viendo colas en supermercados, que se acaba el papel higiénico, que se acaban los guantes de látex, yo por si acaso, lo que hago es acopiar. Por eso hay ese pico tan grande. Pero veis cómo poco a poco también estos picos, pues en esa vuelta a la normalidad, aunque sea desde casa y esa fase más de aclimatación que estamos sufriendo, pues poco a poco van. Aquí estamos en una fase que ellos planifican que dure desde junio hasta diciembre, donde hay una estabilización, y ya ellos a partir de diciembre, obviamente hablan de unas navidades más austeras, porque en todo este camino vamos a atravesar esa crisis económica, todo este camino, y lo que venga por delante, porque va a ser una crisis bastante profunda, hay una navidad más austera, pero ya poco a poco, fijaros cómo más o menos todo vuelve a su ser un poquito por debajo de lo que viene siendo habitual. ¿Por qué? Porque las economías se van a contraer. Estaba el otro día leyendo un informe de Goldman Sachs y decía que en España está hablando incluso de que la economía de España se llega a contraer hasta un 23% del PIB, del Producto Interior Bruto. Esto es, vamos, una hecatombe. Aquí en Perú, el Banco Mundial creo que daba hasta un 12% de contracción del PIB, si no me equivoco, no tengo ahora exactamente el dato, pero andaba en esa línea. Con lo cual, fijaros que la contracción de un 13% de tu Producto Interior Bruto o de un 23% como puede ser en España, eso hace que todas las categorías de producto sufran muchísimo. Todos los servicios sufran muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que prácticamente te cargas un 25% del Producto Interior Bruto con todo lo que eso conlleva. Bueno, fijaros también lo que os decía antes de la importancia del tema cultural. Este es un estudio que hace Ipsos y lo hace en Italia como ese país que va un poco por delante del resto, porque empezó antes, no porque sean más guapos, no más listos, no porque a ellos les afectó antes. Entonces, como van con ese pasito por delante, Ipsos pone la lupa y dice, oye, a ver qué reacción van a tener los italianos. Y fijaros, digamos, dónde ponen ellos el énfasis de una vez que todo esto del aislamiento social salga. Pues fijaros, primera cosa que van a hacer, comer o beber fuera, ir a ver a nuestros seres queridos, ir a ver a los amigos, y dar una vuelta por el centro, dar una vuelta por la naturaleza, ir al mar o a un río o a un lago. O sea, fijaros cómo todo esto son comportamientos sociales de de aquellos países, de aquellas culturas que somos eminentemente sociales. Todos somos seres sociales, eso lo sabéis, y desde marketing, efectivamente, hay muchísimos estudios que dice eso, que el ser humano es un ser social, necesitamos sentirnos parte de algo, ser parte de ese rebaño. Y en este sentido, hay países, hay culturas que esto está más exacerbado. Yo, con mis alumnos aquí en el Pacífico, que estamos analizando también este tipo de cosas, se lo decía otro día medio en broma, pero medio en serio. Al final, los suecos o la gente de Noruega que vive ahí pegado al Polo Norte, el tema del aislamiento social les da igual, porque es su vida habitual. Tiene una persona que vive en un país donde 6 meses al año es de noche, 6 meses de día, y la temperatura media es menos 25 grados, pues lo normal es estar en casa, porque además si sales, entre que estás a menos 25 grados y puede venir un oso polar y comerte a zarpazos, pues es gente que, digamos, socialmente pues vive un poco más recluida. Pero el resto del mundo, especialmente ese mundo latino, lo que nos gusta es salir, vivir en la calle, disfrutar del sol, estar con nuestros amigos, estar con nuestra familia, celebrar, convidar, este tipo de cosas. Y fijaros cómo los italianos, pese a todo lo duro que ha sido para ellos, con todo el número de muertes, con todo el sufrimiento que ha habido, fijaros, lo primero que quieren hacer es, yo en cuanto abran esto, lo primero que quiero es ir a tomarme una copa o a comerme un plato de pasta, porque es lo que me pide el cuerpo. Después de 3 meses encerrado en casa, y aquí en Perú seguramente sea lo mismo. La gente está deseando, fijaros cómo en cuanto han abierto el delivery, todos nosotros hemos intentado ver, oye, pero mi restaurante favorito va a hacer delivery, pues es que yo echo mucho de menos el sushi que dan en Edo, o echo mucho de menos el no sé qué de Cosme, en fin, la crema volteada de Cosme. Estamos buscando un poco eso y estamos ya esperando a ver si abren de una vez para volver ahí. Y encima no volver solo, volver con mis amigos, volver con mi familia, etcétera, etcétera. Bueno, algunos buenos datos, lo que os decía, como esta es una crisis que afecta a todo el mundo, pero digamos que hay países que van por delante. Fijaros China, esto es un estudio de Boston Consulting Group para que veáis un poco cómo están recobrando la economía. Yo no soy economista, pero bueno, al final como gente de marketing tienes que estar un poco al día de qué es lo que pasa. Entonces, en el cuadrante de la izquierda veis algunos indicadores macroeconómicos que
lo que dicen es que empieza a haber signos de recuperación. Aquí hay varias teorías ahora, insisto, yo no soy economista, pero por lo que estoy leyendo, hay economistas que hablan de una crisis en V, donde el bajón va a ser muy abrupto, pero la recuperación va a ser también muy rápida, ¿no? Como si fuera una V. Hay otros economistas que hablan de una U, donde el bajón es rápido y luego la recuperación va a haber una etapa de valle, que ya veremos lo que se puede extender, y luego nos recuperaremos. Y hay otros economistas que hablan de una crisis en W, un bajón muy acentuado, un subidón muy acentuado, otro bajón muy acentuado, un subidón muy acentuado. Veremos lo que pasa. Lo que sí tenemos son los datos que tenemos de China, y fijaos, a nivel macroeconómico, al 17 de marzo, cuando aquí todo estaba empezando, yo creo que fue esas fechas más o menos cuando empezaba aquí el aislamiento social, el 99% de los negocios ya habían abierto. El 85% del consumo de carbón ya se había recuperado. El 50% de los pasajes de metro se había vendido. El 90% de las transacciones de propiedad, fijaros, el mundo de las inmobiliarias y la construcción, pues el 90% ya se había vuelto a poner en marcha las transacciones de me compro una casa, me compro un terreno, me compro una segunda vivienda en la playa o en la montaña. Pues fijaros estos indicadores macroeconómicos. Y todo esto al final, como sabéis, esos macroeconómicos tienen su espejo en esos consumidores, en esa parte más microeconómica. Fijaros, el 135% de crecimiento en las transacciones de restaurantes, un 70% de todo lo que son compras de ropa, etcétera, etcétera. Los salones de belleza, se multiplicaron por 7 las transacciones. Y todo lo que tiene que ver con e-commerce, con todas las ofertas que hicieron en e-commerce, se multiplicaron por 2. Es decir, la gente estaba, digamos, con un hartazgo y unas ganas de salir, de gastar, de ponerse en marcha, que todo esto hay que ver. Desde un prisma es todos aquellos que no se han quedado en el paro o están en desempleo o están en una situación compleja o difícil. Eso, claro, hay que abstraerlos de tal. Veremos cuántos de estos están en un bando o en otro para ver el impacto que tiene. Pero aquí ya veis cómo, por lo menos en China, la recuperación está siendo muy, muy rápida, más como podéis ver, con unos índices y unos porcentajes altísimos. Fijaros, si llevamos a categorías, también en China, el 80% de los hoteles abrieron el 27 de febrero, todo lo que es el grocery y la alimentación, el 99% de los supermercados y hipermercados en Shanghái abrieron para el 19 de marzo, todo lo que son restaurantes y comidas, 73% a lo largo del país abrieron el 18 de marzo, y el 100% de los shopping malls, de esos grandes malls, los centros comerciales en Shanghái, abrieron para el 19 de marzo. Es decir, fijaros cómo vamos. Es decir, cuando aquí empezaba todo y nos empezamos a recluir en casa, en China, ya fijaros los datos de tal. ¿Por qué? Porque van 4, 5, 6 meses por delante. ¿Esto se puede replicar aquí en Perú? Pues veremos, porque al final lo que os digo, cada país es un mundo. Además, daros cuenta que extrapolar datos chinos siempre tiene peligro, porque China en sí mismo es como si fuera un continente, son 1.300 millones de habitantes y es muy, muy grande, con lo cual extrapolarlo directamente tiene ciertas complejidades, pero más o menos con lo que son ciertas tendencias podemos hacernos una idea de cómo puede comportarse, por lo menos en base a lo que ha pasado en China. Bueno, otra cosa fundamental en marketing, como sabéis, a la hora de hacer segmentación, claro, no todos los comportamientos, no todos los consumidores son iguales y se comportan de la misma manera, con lo cual fijaros cómo hay diferencias entre generación Z y millennials, es decir, los más jóvenes, y la generación X y los mayores. ¿En qué sentido? En que en diferentes categorías se comportan de manera diferente. Hay una serie de categorías donde se ven ahora como esenciales, como es todo lo que tenga que ver con comidas frescas, orgánicas, todo este mundo green, healthy, que era una categoría, una tendencia que venía asentándose, como esto al final, digamos que se va a impulsar desde este momento de crisis. Pues ahí, si os fijáis, en las categorías hay diferentes respuestas a lo que vienen siendo las categorías, y el grupo de edad en el que estás va a responder de manera diferente. Con lo cual también desde marketing hay que tener muy en cuenta esto, dependiendo cuál sea nuestro cliente, en qué grupo esté o cómo el comportamiento va a ser uno u otro, con lo cual tenemos que adaptarnos a este tipo de cosas y tenerlo en cuenta.
Bueno, fijaros cómo también, aunque todo esto son noticias que te dejan un poco el cuerpo descolocado, fijaros cómo también hay una parte positiva. En China, el 64% lo que ha admitido es que toda esta crisis ha afectado a sus valores sociales. Pues somos más conscientes del valor de la salud, es decir, hasta ahora, pues todos, bueno, pues mira, yo voy tirando, tal, no sé qué, estábamos en ese marasmo y esa intensidad de vida que la salud, pues bueno, como que estaba ahí, bueno, tampoco pasa nada, porque bueno, yo voy tirando. Cuando empezamos a ver los colmillos al lobo, bueno, que nos podemos morir, pues tomamos más conciencia de la importancia de la salud. Todo lo que es el poner énfasis en nuestra vida interior, en estar en paz con nosotros mismos, más orientados a la familia también, al hecho de estar en casa. El otro día me decía un amigo en plan, dice, es que estoy empezando a conocer a mi mujer ahora y a mis hijos, que hasta ahora casi no los conocía. Bueno, pues gran parte de esto, dicho en formato broma, se está dando. Es decir, estamos orientados más a la familia, a esa preocupación, etcétera, etcétera. Yo antes con mis padres hablaba a lo mejor 2 o 3 veces a la semana y ahora hablo todos los días. Y eso que estoy a 9.500 kilómetros. Todo lo que es el respeto por la vida animal, todo lo que son transparencia, en la supervisión social. Es decir, estamos, digamos que esto, si lo enfocamos con positivismo, esperemos que todo este tipo de valores sociales pues ayuden un poco a, después de esto, hacer una sociedad mucho mejor. Y todo esto, en clave de marca, hay que saber aprovecharlo, cuáles son esos valores que la gente tiene muy, muy internos para, en clave de marca, dar respuesta para unirnos a este tipo de valores, porque son muy importantes ahora mismo. Bueno, pues hasta aquí un poco los análisis de los datos. Ya veis un poco todo lo que hemos visto, qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado en otros países, que podemos extrapolar de alguna manera. Insisto, todo esto con pinzas y sabiendo que no todo esto es en marketing. Bueno, como va a pasar aquí, va a pasar aquí. Pero más o menos tenemos ciertas guías o ciertas pautas que nos orientan. Ahora vamos a pasar a esta segunda fase de lo que sí sabemos, ese 1 más 1 más 2 de siempre, que no siempre es 2, muchas veces a lo mejor es 1,8 y unas veces 1 más 1 son 3, pero más o menos hay cosas que sí sabemos. ¿Qué es lo que sí sabemos? Que el consumidor ha cambiado y esos segmentos de consumidores seguramente cambien. Y Ernst & Young, EY, fijaros cómo hacen este primer approach donde ellos analizan que va a haber 5 consumidores diferentes. El consumidor verde, el que ellos dicen el 31% que va a volver a la normalidad, es decir, cuando todo esto pase, ellos van digamos, a hacer la misma vida que hacían hasta ahora. Tenemos justo al extremo contrario, los morados, el keep cutting, que lo que van a hacer es, oye, incluso aunque esto cambie o vuelva y tal, yo voy a seguir cortando mis gastos porque esto es bastante difícil. Esto seguramente, ese 13% es gente que ya ahora está en esa fase de crisis económica, o bien la han echado, o a lo mejor su pareja ha sido despedida, es decir, ya están en ese modo de crisis no tanto sanitaria, que también, sino de carácter económico o desempleo. Algunos, los del medio, que veis ahí en verde, que son cautelosamente extravagantes, que bueno, fluctúan entre los que van a gastar nada, los que no van a gastar nada y van a seguir ahorrando, y los que dicen que van a ir totalmente normales. Los naranjas, que van a ser más cercanos a los morados, en el sentido de, bueno, vamos a seguir un poco pues con esa frugalidad, picando lo justo y gastando lo justo. Y luego tenemos a los azules, Back with a Bang, que estos son un poco los más jóvenes, los que no ven el peligro en ningún sitio, porque claro, cuando tienes 17, 18 años, 20 años, pues bueno, pues esto pasará, tal, no sé qué, y para adelante. Con lo cual, fijaros cómo hay cosas que ya sabemos qué tipo de consumidores nos puede esperar y qué tipo de segmentos nos pueden aguardar después. Fijaros, lo que sí sabemos es que el consumidor va a ser más digital, porque ya lo está siendo y esta es una tendencia que seguramente se quede en el futuro. Esta gráfica de McKinsey nos dice eso, que toda la gente, en este caso consumidores de Estados Unidos y de Asia-Pacífico, están comprando más online a través de todas las categorías como básicamente o históricamente era el grocery, la comida, etcétera, etcétera, que no acaban de enganchar, por lo menos en España, todos los que han intentado poner un supermercado online se han dado un choque enorme, y sí es cierto que los supermercados online españoles apenas funcionaban. Es decir, una vez más, tema puramente cultural, igual que en Perú. A nosotros nos gusta ir al supermercado, todo lo que nos vamos a llevar a la boca, nos gusta decir, aquí pues nos gusta ir a la bodeguita y ver cómo está la palta, pues está madura, no está madura, cómo está el pescado, qué cara tiene la carne, en fin, nos gusta ver, con lo cual el grocery
le costaba, pero debido a esta situación, la realidad es que son las categorías que está creciendo. Y ahí veis cada una de ellas, los snacks, los productos de higiene personal, los productos de maquillaje, en fin. Todo esto, fijaros cómo poco a poco estamos más, está en esta fase de aquí azul, donde lo que va a hacer es que la frecuencia de categoría suba. Es decir, lo que sí sabemos es que el consumidor es y va a ser más digital. Todo esto ha supuesto una revolución digital que lo que ha hecho es una tendencia que ya venía creciendo y que ya venía asentándose, lo que ha hecho es explotar debido al aislamiento social y a la pandemia. Con lo cual, quedaros con esto. El consumidor va a ser mucho más digital. Vamos a tener un consumidor mucho más desconfiado y mucho más miedoso. Y aquí me apoyo en dos gráficas diferentes. A la izquierda una de McKinsey y a la derecha una de Ipsos. Fijaros cómo en esa anticipación de los consumidores o de los cambios que puede haber en los consumidores post-COVID, fijaros cómo comprar en tiendas físicas de comida, bueno, como no queda otra, aquí sí vamos a confiar y más o menos estamos en que sí. Ahora, todo lo que no sea non-grocery, fijaros cómo prácticamente todos son negativos. La gente no ve las compras de ropa a una tienda, por lo que están diciendo aquí. Ir a un supermercado, ir a un mall, a un centro comercial, vamos, ni por aproximación. No quiero ir, desconfío mucho y tengo mucho miedo. Y luego son viajes domésticos, fijaros, salvo en Alemania, que lo están controlando muy bien y a través de esa política que han hecho de test muy rápidos para todos y aislamiento directo en cuanto detectan, sí que son más confiados en esto. Pero el resto, como veis, también muy desconfiados. Fijaros en esta de la derecha, de Ipsos, que lo que decían es, oye, incluso aunque los negocios abran, yo es que puedo estar muy nervioso de abandonar mi casa. Es decir, hay miedo, somos desconfiados, con lo cual, sí, todo esto, bueno, ya me dice el gobierno que puedo salir de casa, pero joder, el virus no ha desaparecido, sabemos que está ahí, esto no es una varita mágica que se acabó el virus. Con lo cual, fijaros cómo esto hace que el consumidor ahora mismo sea desconfiado y miedoso. Fijaros con la gráfica que habíamos prácticamente al principio, cómo en esa última fase hay miedo. O sea, quiero salir, quiero irme al restaurante, quiero volver a mi vida habitual, pero joder, tengo miedo, desconfío. Oye, el virus todavía está aquí, me contagiaré, no me contagiaré, con lo cual fijaros en la importancia que tiene esto, un consumidor desconfiado y miedoso. Y finalmente, que esta es, digamos, la más clara, porque lo que os decía antes, los que nos ha tocado desde puestos de responsabilidad pasar a alguna que otra crisis económica, sabemos más o menos cómo funciona. Con lo cual, aquí si os fijáis, esta es una gráfica de Ipsos en Italia. El consumidor va a ser mucho más consciente de sus gastos. Fijaros cómo, una vez que todo se abra, los italianos dicen que el precio va a ser un factor fundamental o principal en sus decisiones de consumo. Es decir, vamos a ser mucho más conscientes, incluso aunque no nos afecte directamente, que esto ha pasado. Yo me acuerdo en España, en la crisis financiera de 2008, había gente que ni le habían despedido, ni habían despedido a su mujer, su vida, digamos, sus recursos económicos seguían siendo los mismos, si no más en algunos casos, pero que era muy consciente del gasto que quería hacer. Tenía como cierto miedo, por un tema social, porque parece que estaba mal visto, gastar dinero de una manera así loca, pues era muy consciente. Pues en este caso es igual, vamos a ser muy conscientes con el dinero porque realmente desconfiamos de, oye, no sé si mañana me pueden echar o ver, con lo cual, para mí el precio ahora mismo vuelve a ser una variable fundamental. Y fijaros, en muchos casos va a ser un consumidor mucho más empobrecido. No es que sea consciente de sus gastos, es que va a ser más empobrecido por situación obligada, porque le han echado o porque sus recursos económicos, donde cobraba 100, pasa a cobrar 60. Y fijaros, esto es de comentario directo del director general de la Organización Mundial de la Salud, Guy Ryder, que dice, más de 4 de cada 5 personas, es decir, un 81% de los 3.300 millones que conforman la fuerza de trabajo mundial, están siendo afectados por cierres totales o parciales de su lugar de trabajo. Con lo cual aquí ya tenemos ahora mismo en directo un consumidor muy empobrecido, porque no todo el mundo tiene la suerte de poder seguir trabajando desde casa y seguir manteniendo sus ingresos económicos. Como veis ahí, más de 4 de cada 5 se está viendo afectada. Y fijaros, una proyección de lo que hacen a 3 meses, esto es una entrevista que hicieron hace nada, hablan de más de 195 millones de empleos en solo 3 meses. Es decir, aquí va a haber mucha pérdida económica y una contracción del consumo enorme. Una vez más, habrá países más afectados, países menos afectados, pero la realidad es que va a haber un consumidor mucho más consciente de sus gastos y en muchos casos, lamentablemente, más empobrecido. ¿Por qué? Porque los recursos van a ser muchísimo menores derivados
de esa crisis económica, y de desempleo que ya estamos empezando a notar. Bueno, y finalmente vamos a dar algunas de las, desde mi punto de vista, qué es lo que podemos hacer. Es decir, esta frase de Thomas Monson donde dice, el pasado ha quedado atrás, aprendamos, es decir, todo lo que ya sabemos de crisis anteriores o de países que van un poco por delante de nosotros, más o menos tenemos que aprender de eso, porque eso ya ha pasado, tratemos de aprender. El futuro está por llegar, preparémonos para él, que es un poco lo que vamos a decir ahora de, oye, sabiendo lo que ya sabemos, vamos a intentar proyectar las mejores medidas para dar respuesta a ese futuro, y el presente está aquí, es decir, esto no se trata de solo mirar al pasado y mirar al futuro, el presente al final hay que vivirlo, y como gente de marketing tenemos que seguir haciendo estrategias no solo para el mañana, sino también para el hoy, porque la facturación tiene que llegar. Entonces, ¿cuáles son los puntos de vista que tenemos? Fijaros, en ese consumidor que sabemos que es más digital, pues obviamente buscar la omnicanalidad y sobre todo un refuerzo del canal digital. Es decir, si ya tenemos un canal digital creado, pues reforcémoslo. Yo tengo datos del Corte Inglés de un directivo muy potente que está en operaciones, que ellos han pasado de un 80% de venta presencial y un 20% en digital, al contrario, 80% digital, 20% presencial. Fijaros a nivel del canal lo que ha supuesto esto, donde su canal estaba previsto para, imaginaros, 500 transacciones diarias y 500 envíos diarios online, han pasado a tener a lo mejor 3.500. Pues todo eso te obliga a reforzar tu canal. Y en general, una vez que ya tienes esa omnicanalidad, ese refuerzo del canal, lo que tienes que hacer es mejorar enormemente o todo lo que puedas la experiencia digital. Sabemos que el consumidor es mucho más digital ahora, ya venía siendo muy digital, pues esos procesos de transformación digital que hemos ido viendo, como esa transformación digital, lo que trata de hacer es romper ese gap o acabar de cerrar ese gap entre un consumidor digital y una empresa analógica, que ya poco a poco las empresas estaban haciendo ese acercamiento. Esto lo que ha hecho es acelerarlo, con lo cual ya tenemos que hacer ese, como decía en inglés, ese fine tuning, ese ajuste perfecto para que la experiencia digital sea muchísimo mejor para la gente, porque en el momento que digitalizamos a la gente su vida, porque tenemos que estar en casa, se van a quedar con aquellas empresas, aquellas compañías que ofrezcan una experiencia digital mejor. Es igual como en el mundo físico, por eso digo que esto no es tan complejo. ¿A qué tiendas solemos ir y volver? Pues en aquellas tiendas que nos tratan bien, que la experiencia es placentera. Los restaurantes lo mismo. ¿A cuáles volvemos? Pues en aquellos restaurantes donde la experiencia ha sido muy buena. Si encima ha sido excelente, no solo es que volvemos, sino que encima se lo decimos a la gente. Pues esto es exactamente igual, pero en el mundo digital. Con lo cual, tenemos que mejorar esa experiencia si lo que queremos es agarrar a los consumidores digitales y que no vayan con el enemigo, como suele decir, con la competencia. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando sabemos que tenemos un consumidor desconfiado y miedoso? Pues esto es un tema de comunicación pura y dura, una comunicación constante, comunicación veraz, es decir, no se trata solo de comunicar por comunicar, tenemos que ser muy constantes, hacer un plan de comunicación muy potente y que sea verdad, que suene de verdad y que sea de verdad. ¿Cuáles son un poco el contenido de esos mensajes? Pues tenemos que ser muy específicos en la transmisión de la seguridad, el rigor con el que estamos haciendo las cosas, y la transmisión del protocolo. No se trata solo de tener un protocolo, es decir, cumplimos el protocolo según el Ministerio de Contaminación Cruzada, guantes, bla, bla, está muy bien. Pero es que además de tenerlo, lo tienes que mostrar. ¿Por qué? Porque de esta manera el consumidor dice, pues efectivamente es que estos señores en un vídeo, en un anuncio, en redes sociales, me han dicho que efectivamente cuando ellos van a hacer la pizza o la ropa o lo que tengan que hacer en su producto, están complementando o completando ese protocolo y veo que no hay problemas de seguridad. Un consumidor más consciente de sus gastos y más empobrecido, pues obviamente lo que hemos hecho siempre cuando vienen duras, reforzar toda la política de precios y promociones para poner ahí, digamos, la fuerza, que no tiene por qué ser necesariamente bajar los precios, simplemente hay que reforzar esa política de precio y promoción y adaptarnos a pues, nuevos formatos, pues, más pequeñitos o facilidades de pago, ¿vale? Con lo cual esto es un poco algunas de las estrategias que desde marketing, desde política de precios, podemos dar respuesta a ese consumidor que es más consciente de sus gastos y está más empobrecido. Bueno, y finalmente, para cerrar, pues las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Pues que habrá clientes, esto es una realidad, que gastarán su dinero, obviamente muchos de ellos gastarán menos dinero porque tienen menos, pero lo gastarán y lo gastarán en aquellas marcas que ofrezcan confianza y buenos precios. Es decir, algo que veis que tiene un flow muy lógico.
Seguiremos teniendo clientes, estos clientes gastarán su dinero más o menos y lo harán estas marcas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Adaptarnos rápidamente a ese nuevo escenario. Pues esto va de velocidad, es una crisis darwiniana pura. No va a aguantar el más guapo, ni el más alto, ni el que tenga más. Va a aguantar el que se adapte más rápidamente y sea más flexible en esta adaptación. Y para eso, pues todo lo que son metodologías ágiles o metodología SMART, esta que utilizan en Google, de mapear, hacer el sketch, decidir, prototipar, testar y volver al ruedo. Con lo cual, esto es un tema de velocidad y adaptación pura con estas claves. Y finalmente me gustaría acabar mi parte con esta frase del Quijote de la Mancha, que dice así: sábete, Sancho, que todas esas borrascas que nos suceden son señales de que presto de serenar el tiempo y ha de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien esté ya cerca. Con lo cual confiemos y saldremos adelante. Muchísimas gracias y espero que haya sido de vuestro interés. Y os dejo ahora con lo realmente importante, que es el aporte que van a hacer los panelistas sobre todo esto. Muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias, profesor Vázquez. Efectivamente, ahora sí toca el momento de alguna manera aterrizar todos estos conceptos a una realidad más local. La verdad que ha sido muy interesante la presentación y todas las tendencias que hemos analizado, y tanto de estas investigaciones mundiales como la propia que está realizando el profesor Vázquez. Como comentamos inicialmente, agradecer la presencia de nuestros panelistas, Urpi Torrado, Rosario Mellado y Pedro José de Zavala, a quienes les pido que por favor prendan sus micrófonos y sus videos, si así lo quieren. Y tengo acá algunas preguntas que me gustaría compartir con ustedes. La primera pregunta la había pensado para Rosario, para Charito, te voy a decir Charito. Quería preguntarte, Charito, ¿cuáles son, en tu experiencia, cuáles serán los principales cambios en el comportamiento del consumidor para los próximos meses aquí en el Perú? Gracias, Carlita. Bueno, para empezar, este contexto que estamos viviendo ahorita es una situación totalmente disruptiva y totalmente inesperada, ¿no? Que ha cambiado radicalmente todas nuestras prioridades, no solo como consumidores, sino sobre todo como personas, porque al final todos somos personas antes que nada, seres humanos. Entonces, como ya les contó un poco Ulpiano, en Hitos manejamos este enfoque de fases, ¿no? De etapas. Entonces, ya en Perú hemos pasado por varias fases. Primero la parte de incredulidad, de falta de información, confusión, muchos rumores, ¿no? De qué cosa era esto que estaba pasando. Después hemos pasado ya a esta parte de ajuste, de adaptación, donde nos hemos adaptado a las restricciones, hemos empezado a cambiar hábitos, y pasamos ya a esta etapa de resistencia, donde estamos ya en casi pues, más de 2 meses en cuarentena, más tensos, impacientes, ya afectados por querer salir y reactivarnos, mucha incertidumbre. Pero en esta etapa empieza a golpear mucho la preocupación económica también. Al principio era muy de salud, muy de este virus, qué extraño es, y ahora este impacto económico empieza ya a calar más fuerte. En la encuesta que hemos publicado el fin de semana pasado sobre en opinión pública, hay un dato que me llamó la atención, que ya es para el 62% de peruanos, la principal preocupación no es el temor al contagio, sino la reducción de sus ingresos, ¿no? Hay casi un 40% o más de hogares que han visto sus ingresos familiares recortados. Esa es una realidad fuerte, ¿no? Muy fuerte, que tenemos que todavía no hemos asimilado y que poco a poco va a ir pegando más también. A la semana pasada también vi un artículo de Gianfranco Castañola en El Comercio que me pareció sumamente revelador su forma de decir, ¿no? Es como que cuando nos cuentan que hay un terremoto de 8 grados, y hasta que no vemos las fotos del terremoto, las casas caídas, no nos damos cuenta de qué significa un terremoto de esa magnitud. Igual, ahora se proyecta una caída más o menos entre 15-20% del PBI en este año. La cifra suena fuerte, pero hasta que no veamos empresas quebrar, hasta que no veamos gente desempleada, realmente no vamos a darnos cuenta del impacto que esto va a tener en la actividad económica y en la economía de la familia sobre todo, ¿no? Entonces, a medida que vamos siendo más conscientes de eso, viene ya esa nueva normalidad que vamos a tener que enfrentar todos, porque no podemos vivir siempre encerrados. Entonces, ¿qué cosas van a hacer los compradores en este nuevo contexto, los consumidores peruanos?
De hecho, van a desarrollar nuevos comportamientos de compra, nuevas ocasiones también de consumo. Estamos ahora mucho más tiempo en casa, trabajamos, estudiamos de la casa, nos detenemos también en la casa, cosa que antes no hacíamos tanto. Algo que definitivamente va a pasar por este impacto pandémico que hemos hablado es esta migración a marcas y productos económicos, ¿no? Priorizar productos de primera necesidad, y es una oportunidad para la innovación también para las marcas. Nuevos formatos, empaques más pequeños, marcas más económicas. Las marcas propias de supermercados, por ejemplo, se van a empezar a usar mucho más. Todos los empaques retornables, reutilizables también. Luego también es un periodo en el que los consumidores vamos a recurrir mucho al word of mouth, a las recomendaciones de los amigos que probaron tal o cual producto, tal o cual canal o tal o cual aplicación, ¿no? Esto ha pasado ya mucho, ahora el WhatsApp está a la orden del día con esos datos. Y también como consumidores vamos a cambiar las prioridades, los atributos para elegir una compra, ¿no? Lo que es seguridad, cercanía, conveniencia, rapidez va a ser mucho más importante que antes, al igual que el precio por el tema económico. También vamos a estar, y ya estamos, nos ha pasado, muchos más abiertos a probar marcas y productos nuevos, ya sea por casualidad, por necesidad, hemos estado cayendo en ese tipo de situaciones, y probablemente también se dé la oportunidad de cambiar de marca si encontramos que es una buena oferta para nosotros, ¿no? Y finalmente el tema digital también, se habla mucho de que esto es un comportamiento que va a quedarse, ¿no? A partir de ahora vamos a hacer mucho más compras digitales, mucho más compras online. Ahí hay una serie de retos todavía. El comprador peruano todavía no era tan digital. Tenemos estudios que nos dicen que el comprador peruano todavía piensa que es más fácil ir a comprar presencialmente que hacerlo online. Y en ese sentido hay que tomar en cuenta ese perfil del nuevo comprador digital que va a haber en este periodo, gente que recién está entrando a esas compras y va a requerir mucho acompañamiento, mucha guía de las marcas, ¿no? Y en general, como cambio positivo, más allá del tema de consumo, lo que también ya mencioné, un plano un poco, ¿no? Un poco también de cambio de valores, más valorar la familia, el tiempo con la familia, en fin, cambios en el estilo de vida que se van a quedar, como la distancia, el tratar de no estar en aglomeraciones, también van a marcar la etapa post-pandemia, ¿no? Ujú. Gracias, Charito. Y ya mi siguiente pregunta, ¿no? Mucha gente comenta este tema de cuando regresemos a la normalidad, ¿no? Y yo me pregunto, y quería preguntarle a Pedro José, ¿realmente regresaremos a esta normalidad? ¿Cuáles, Pedro, cambios y cosas que más bien permanentes? Carlita, gracias y un gusto estar con todos. Se habla mucho, creo que esto que es un ¿Pedro? cambio... Sí, acá estoy, ¿me escuchan? Sí. Sí, creo que estás con un tema en internet, Carla, creo. Nada, solo comentar Sí, sí, te escuchamos. que creo que no hay, digamos, cambios tan radicales. Creo que hay cosas que van a permanecer y hay cosas que en realidad van a ser, digamos, impulsadas en realidad por el proceso. Yo creo que lo más claro es el tema de la digitalización. Creo que todos nos comenzamos a pensar si queremos volver todos los días a la oficina, aunque creo que todos estamos seguros que quisiéramos estar con los compañeros de trabajo. Creo que un par de días trabajando en casa nos vienen a todos bien. Eso significa que, pues obviamente, no podemos vivir trabajándose en casa, pero creo que uno se comienza a pensar que esta nueva forma de trabajo puede ser positiva. Y creo que eso es aplicable en realidad a todo. Creo que tiene que ver con el tema de la familia, con el tema del trabajo y con el tema de actualmente las compras. Entonces sí creo que la digitalización es una realidad, digamos, ineludible, pero tampoco creo que sea un tema tan radical, porque en el fondo somos, creo que hay que entenderlo, animales sociales. A mí me extraña mucho, tengo varios hijos, digamos, adolescentes que son mucho más digitales teóricamente que yo, y paradójicamente a ellos les está costando muchísimo más la falta de contacto directo con la gente. Entonces sí creo que la sociabilidad, que es finalmente un tema absolutamente, digamos, inherente al tema humano, va eventualmente a prevalecer.
La otra cosa que creo que sí va a tomar mucho más conciencia la gente es el tema de la salud. El tema de salud, creo que más que el tema de cuidarse, o perdón, de cuidarse específicamente para la pandemia, hay un tema de tener un cuidado permanente, ¿no? Está claro que en esta crisis, quien mejor ha estado preparado es quien ha tenido sus defensas, bueno, sus defensas, ¿cómo se llama? Sólidas. Y las defensas sólidas tienen que ver con alimentarse bien, con hacer ejercicio, con bajar eventualmente el estrés. Yo sí creo que es una tendencia importante el tema, como te digo, de la salud, ¿no? Ahora, creo que lo que va a marcar también mucho esta nueva normalidad es la salida de la crisis. Esta es una crisis rara porque en el fondo es una crisis donde el mundo entero se hunde en una crisis económica, ¿no? Entonces, no todo el mundo se hunde al mismo tiempo. Entonces, hay que ver en qué capacidad tiene el mundo de salir de esta crisis, ¿no? Y creo que es claro que una persona con limitaciones económicas, su forma de consumir es eventualmente diferente. Creo que también esto ha acelerado varias tendencias, ¿no? Creo que no se piensa si realmente quiere tener un carro nuevo. O sea, si quiere tener en realidad carro, o 2 carros, o 3 carros, probablemente es una necesidad que comienza a desaparecer. O eventualmente, digamos, donde quiere, ¿cómo se llama?, comprar sus alimentos. En fin, no creo que sea tan grave. Creo que a 2 años vista veremos que la vida no cambió tanto. Pero si ustedes me preguntan cuáles creo que son los 2 cambios más importantes, es esta aceleración en el foco de la salud y de lo saludable, de estar saludable siempre. Y el otro gran tema es una suerte de adopción o velocidad de adopción eventualmente en el tema digital. Creo que igual ir de compras será una actividad que a muchas personas le guste, pero sí creo que la adopción digital en términos de trabajo, en términos de consumo, en términos de compras, lo que ha hecho esto es acelerarlo. Y te diría que son en principio las 2 grandes cosas que creo que se van a quedar o que nos va a dejar esta pandemia. Excelente, Pedro, muchas gracias. Urpi, ¿cuál es en tu experiencia, y yo sé que tú también estás monitoreando muy de cerca todo lo que está ocurriendo en nuestro país, cuáles consideran ustedes desde Datum que serán los sectores más golpeados por esta pandemia y cuáles los más beneficiados? A ver, ¿qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Sí, yo a ver, yo creo que más que hablar de sectores, porque creo que dentro de cada sector igual es un mundo y depende de la reacción y la respuesta que tenga cada empresa. Entonces, digamos, hay cosas que pueden ser muy obvias y que creo que las venimos comentando, pero creo que eh, en general depende mucho del tipo de reacción que puedan tener las empresas. Es decir, ¿qué hemos visto en los últimos tiempos o en las últimas semanas? Hemos visto empresas que se han reinventado, o sea, casos como Platanitos, como San Antonio, ¿no?, que ya lo venimos, digamos, se han discutido ampliamente, pero de esos hay muchos casos de reinvención empresarial. Entonces, eh, va a depender mucho de la respuesta. O sea, sí tenemos, y creo que es innegable, porque, claro, hablamos de la reactivación económica, o sea, miremos, hay que ver el contexto general, y estamos en un contexto de represión, de recesión, que se puede comparar con la Gran Depresión, y si lo comparamos, digamos, con ese, digamos, hecho histórico, a las empresas le tomó 5 años recuperarse. Entonces, creo que el golpe en la economía va a ser general. Obviamente en toda crisis siempre hay quienes saben aprovechar la coyuntura y les va a ir mucho mejor. De hecho, en este momento las farmacias, los laboratorios y toda la industria relacionada a la salud está teniendo una mejor situación y una situación diferente que de repente otros sectores, pero en general todos los sectores van a ser golpeados, y creo que la diferencia no va a estar en los sectores, digamos, podemos hablar ya más a detalle, más micro, pero creo que la visión que hay que tener en este momento es una visión empresarial, y la visión como marqueteros precisamente es eso. Bueno, si esto va a tomar, no lo sabemos, pero insisto, si miramos la historia, si miramos el pasado y lo podemos usar como un benchmark, esto va a tomar, la recuperación va a tomar algunos años. Entonces va a depender cómo quiero estar como empresa, qué acciones voy a tomar. Y mira, nuevamente, si volvemos a ver el pasado,
aquellas empresas que estuvieron cerca del consumidor, que mantuvieron la inversión publicitaria, las que mantuvieron la comunicación de una manera diferente, y ahí hay que diferenciarse también en la comunicación, porque claro, todos van a decir estamos contigo y todos van a decir te apoyamos. Hay que buscar un ángulo y una comunicación y una conexión diferente, pero las empresas que lograron y que apostaron y que invirtieron por seguir cerca del consumidor y seguir anunciando y seguir desarrollando los productos y los servicios, son quienes en el largo plazo tuvieron mayor rédito y mayor éxito que aquellas empresas que solamente miraron el corto plazo. Y yo creo que más que el sector, la diferencia va a estar en esa visión empresarial de corto o mediano plazo o largo plazo. O sea, quienes apuesten por el corto plazo, estamos pensando, bueno, ya, la promoción de mañana, pero la relación con tus clientes, con tus consumidores, no puede ser una relación de corto plazo, no puede ser táctica, ¿no? Las acciones no pueden estar solamente pensadas en la publicidad de mañana o la promoción de mañana, sino tiene que haber esta visión de largo plazo, de cómo construyo experiencia, de cómo construyo una relación y cómo estoy cerca en un momento que para mis clientes y para mis consumidores es un momento difícil. O sea, ya hemos visto los estados emocionales y ahí está, en el consumidor, hay esta gran contradicción y conflicto entre la salud y la economía. Es decir, hay una contradicción y un choque porque, claro, es innegable que la salud es importante y cuando preguntas a la gente, en nuestra encuesta publicada ayer, el 78% de la gente teme ser contagiada y el 93% está preocupado de que un familiar se enferme. Entonces, sí hay una preocupación por la salud. El tema de alimentación era un tema que ya era una tendencia antes de esto y lo que ha hecho esta crisis es acelerar las tendencias que ya se venían dando, pero por otro lado hay la preocupación económica, ¿no? Según nuestra encuesta, en 2 meses los ingresos han caído en 48% en el promedio de los peruanos. O sea, en otras palabras, la gente tiene la mitad del dinero en el bolsillo. Entonces, claro, con la mitad del dinero en el bolsillo, obviamente hay mucha preocupación por el tema económico y entonces empieza a generarse, y desde el comienzo creería yo que hay este gran conflicto. Pero luego, cuando vemos la realidad y vemos las fotos del día lunes de Gamarra, donde la gente, a pesar de que se continúa la cuarentena, pero se habla de que ya se puede comercializar productos textiles por internet, entonces masivamente van a abastecerse de materia prima para poder comercializar. Entonces, no estamos preparados como sociedad y probablemente también hay un deseo muy grande de los consumidores de volver a la normalidad, de volver a la rutina, de volver a la vida que llevaban. Y esta contradicción sobre este deseo de volver a la vida rutinaria y a cómo eran las cosas antes. Y estos cambios que se están dando genera un conflicto y un choque interno con efectos diferentes en los comportamientos de cada generación y por lo tanto también va a tener efectos diferentes en cada industria. Entonces, creo que quien decida desarrollar, es más, si bien había comercio electrónico antes del COVID, el comercio electrónico no se había desarrollado, en muchos casos no se había desarrollado en serio, era bueno, ya lo tenemos porque hay que tenerlo, no estaba pensado realmente en construir experiencias, en que tuviera un sistema de costos diferenciados, con una oferta y una propuesta de valor diferenciada al canal offline. Entonces, yo creo que es un momento de reinvención y de repensar cómo quiero estar y cómo voy a acompañar a mis clientes y a mis consumidores a salir de esta crisis o a pasar este momento y llegar a esta nueva normalidad. Gracias, Urpi. Justo tomando en cuenta ese último comentario del tema de las plataformas de e-commerce, etcétera, quisiera profundizar un poco más en el sector de retail en general. Y quisiera preguntarle a Charito, que además conoce muy bien este sector, ¿qué nuevas tendencias se implementarán en esta industria en el Perú, para empezar? ¿Qué cambios se darán específicamente en los retailers, tanto en formatos modernos, supermercados, tiendas de conveniencia, digamos, los tambos, los oxxos, etcétera, como en los formatos tradicionales, ¿no? La bodega de la esquina, el mercado, y cómo adaptarán sus servicios a los retos que ha traído esta pandemia, Charito? Y definitivamente nuestra realidad es compleja en ese sentido, ¿no? Hay que tomar en cuenta un dato que es importante,
casi la tercera parte de los compradores tenía como hábito o como necesidad salir a comprar diariamente. Hacían compras diarias. Es una realidad que tenemos, ya sea porque la gente gana diario o porque no tiene refrigeradora en algunos casos, ¿no? Pero hay esa necesidad de salir diariamente y predomina todavía en el Perú el canal tradicional, a pesar que ha crecido mucho el canal moderno y ha llegado ya prácticamente a todas las zonas de Lima, no solamente zonas residenciales, ¿no? Tenemos canal moderno también en periferia, en diferentes áreas de Lima. Y bueno, y en esta crisis ha habido diferentes reacciones, ¿no? Definitivamente el canal que más se ha adaptado más rápido ha sido el de las bodegas, que además ha aprovechado este cambio en el perfil de su cliente, que era antes el que quería una compra por conveniencia, una compra por proximidad, a este que ya va a abastecerse porque no puede ir al supermercado, porque le queda cerca, no puede sacar su carro, lo que fuera, y las bodegas han empezado a tener otro tipo de demanda, otro tipo de productos han tenido que tener hasta perecibles para abastecer la demanda, ¿no? Y además se han puesto las pilas, pues se han digitalizado muchos también, ¿no? Pedidos por WhatsApp, hay plataformas también que ya agrupan a las bodegas tipo Wabi, que son emprendimientos interesantes, y bueno, ya usan medios de pago, EasyPay, pago sin contacto, entonces las bodegas, al menos en algunas zonas, sí se han empezado a adaptar rápidamente y a tratar de atender mejor a su nuevo perfil de comprador. Los mercados tradicionales, en cambio, sí son un problema, como además ha mencionado Urpi, por ejemplo, el tema de Gamarra, ¿no? Hemos visto gente nuevamente, masivamente, que acude a mercados tradicionales o a zonas más informales, y paradójicamente tenemos al mercado, a los canales modernos, a los centros comerciales, a las tiendas por departamento, supermercados todavía restringidos, ¿no? O que no pueden operar. Entonces, es un poco absurdo, ¿no? Porque igual la gente necesita comprar. Entonces, la gente va a volcarse a canales poco regulados o difíciles de controlar, como los supermercados que tienen, pues, altísimos niveles de contagio, cuando en un formato moderno se puede controlar mucho mejor el aforo, la limpieza, la higiene, ¿no? Y hablamos, como les digo, de todas las zonas de Lima, no solamente zona residencial, que ya hay canal moderno y puede atender a la población con mejores condiciones y controlar el contagio ahí. Entonces, ¿cuál es el reto para el canal, sobre todo moderno, ¿no? En este caso, llegar bien a todos los sectores, que ya sabemos que hay una cobertura bastante competitiva en ese sentido, pero sobre todo generar mucha confianza en el comprador. En el comprador ahora predomina el temor, ¿no? El miedo de volver, hay como un 30% que declara que no quiere regresar a centros comerciales todavía, tiene mucho temor de esto, tiene mucha ansiedad todavía no resuelta, y esa ansiedad se resuelve con información, ¿no? O sea, que nos digan así nada más, no se preocupen, va a estar todo bien, vengan tranquilos, no es suficiente, nos tienen que decir exactamente qué cosas van a hacer, ¿no? Cómo van a hacer las tiendas, las escaleras mecánicas, los patios de comida, hasta los baños, cómo van a hacer para que podamos ir y volver tranquilamente a un centro comercial, quién nos van a desinfectar, en fin, todas esas cosas, ¿no? Entonces el reto del retail en general es mantener distancia social, pero sin afectar la experiencia del cliente, ¿no? Imagínense qué tal reto, que la gente que como peruanos somos, que nos gusta ir, tocar, mirar, ¿no? Que también es un reto del canal online, porque si bien mucha gente ha entrado y va a seguir entrando al online por necesidad, ¿no? Como también decía Urpi, nuestro comprador digital todavía estaba en inicios, estaba recién entrando al tema, solamente teníamos un 19% de penetración de la compra online en el Perú, y mayormente gente que toma taxis o cosas, no compran objetos todavía, no confían, quieren ir o tocar, ver. Entonces, todo este seguimiento va a ser importante en el momento de poder apostar por este canal online y ir más que nada a un tema de omnicanalidad, no tanto que este canal online reemplace a la tienda, sino que complemente a la tienda, ¿no? De repente nos evite ir, nos informamos por ahí, o compramos online y recogemos, o al revés, ¿no? Entonces la idea es que poco a poco la gente vaya entrando y que demos las condiciones para que se regrese a las tiendas con mayor confianza, con muchísima información y generar mucha tranquilidad en los compradores. Perfecto, Charito, gracias. Alineado un poco con eso, viene, bueno, el sector retail está muy de la mano con el de consumo masivo, ¿no? Quería preguntarle a Pedro, en el caso del consumo masivo en el Perú, ¿qué nuevas tendencias piensas tú que se implementarán? ¿Qué grandes cambios realizarán estas empresas de consumo masivo y cómo adaptarán sus productos a esta pandemia? El tema principal en consumo masivo, o lo que está pasando ahora,
es que hay un cambio importante en las categorías. Es decir, lo que la gente estaba consumiendo antes, ahora ya no es lo mismo, ¿no? Y tiene que ver un poco con lo que comenté antes, en este cambio de tendencia hacia eventualmente lo más saludable, ¿sí? La otra cosa que ha cambiado, no sé si sea permanente, pero creo que es importante entender es, al estar más tiempo en casa, pues creo que mucha gente está haciendo algo que nunca ha hecho, que es cocinar. Ha descubierto la culinaria y lo que está haciendo obviamente es hacer una modificación hacia dónde está yendo sus gastos. Una cosa que hemos visto, particularmente en el caso de Calera, es un incremento importantísimo en el consumo de huevos. Y claro, la verdad es que freír un par de huevos en la casa termina siendo tremendamente potente. Es decir, sí creemos que las categorías van a sufrir cambios, porque en principio, como digo, creo que hay una tendencia de ser más saludable y otro que hay una suerte de practicidad de qué es lo que consumo o puedo eventualmente cocinar dentro de casa. Pero el mayor reto dentro del consumo masivo no está ahí, sino va amarrado un poco a lo que comentó Charito, y es al cambio en el tema de retail. Es decir, si hay un cambio importante de idea de retail, el canal tradicional está sufriendo muchísimo, sobre todo ahora, últimamente, por el cierre de los mercados, el cierre de los canales mayoristas, y porque, por otro lado, por seguridad, la gente está volcándose hacia los mercados más seguros, o sea, en realidad hacia retail moderno. Entonces, en realidad las ventas de retail moderno, en términos de alimento, consumo masivo, están creciendo de manera importante. Sin embargo, no están creciendo de manera igualitaria, en realidad. Lo que están creciendo más son las tiendas que llamaríamos de proximidad. Es decir, cualquier supermercado o tienda o, ¿cómo decir?, hipermercado, lo que sea que esté cerca, es lo que finalmente termina siendo lo que más utilizo. Entonces es interesante porque también los mix de las tiendas han cambiado. Es decir, no los totus o los metros que vendían antes más no son necesariamente los que más venden ahora. Son en realidad los que quedan más cerca eventualmente a las personas. Es decir, la famosa tienda de barrio comienza a tomar muchísimo más relevancia. ¿Y por qué eso finalmente es importante? Porque en realidad para las empresas de consumo masivo la logística de esto se complejiza más. Es decir, tenemos que llegar de manera eficiente a más puntos de venta y de manera más directa. Interesante, por ejemplo, ver cómo los formatos mayoristas han sufrido un revés importante ahora. Los minoristas han subido, los mayoristas no. Macro, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque nadie quiere trasladarse a la mitad de la ciudad para buscar un ahorro que me puede costar pues una enfermedad o algo por el estilo. Entonces, como digo, en el tema del canal mayorista, en el canal o el consumo masivo, uno es el cambio importante que se da en el tipo de consumo, ¿sí? Las latas, por ejemplo, han subido de consumo cualquier cantidad, ¿no? El que menos se come su atún Florida. Entonces, ese es un primer cambio que no está claro cómo va a quedar. O sea, no está claro cómo va la gente a rearmar eventualmente su consumo. Una cosa interesante, por ejemplo, para el consumo masivo es la desaparición del restaurante. Por ejemplo, en el caso de pollo, claro, el peruano es un consumidor de pollo brutal, sin embargo, gran parte de ese pollo, casi el 30%, se consumía en pollerías, y las pollerías están cerradas. Entonces, el consumo de pollo en Perú ha caído de manera importante porque, claro, es complicado hacer un pollo eventualmente, como digo, en casa. Entonces, en esta nueva normalidad hay que ver qué es lo que cambia. Creo que eventualmente lo que sí va a quedar son aquellos productos que son, como digo, más sanos. Y el gran reto no está, como digo, en los productos, que sí creo que tendrá que tener un tipo de, digamos, de ajuste, sino en la logística. Es decir, cómo rearmamos todos nuestros sistemas de distribución para poder estar mucho más cerca del consumidor, ¿no? Una pérdida de relevancia de los canales mayoristas y los tradicionales y un incremento de relevancia de los canales formales o eventualmente modernos. Y eso también creo, igual que la digitalización, que es algo que, digamos, se va a quedar por lo menos por un buen rato. Perfecto, Pedro, gracias. Urpi, bueno, tú eres presidenta de APIM, de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados, y quería saber y conocer un poquito respecto de esta nueva realidad para el sector de investigación de mercados. Más allá de qué tan golpeado no está el sector, me interesaría saber qué nuevas tendencias se implementarán en el sector, qué cambios, cómo van a readaptar sus servicios a este post-COVID-19, considerando que el tema de la distancia social, de repente los focus groups, etcétera, no van a realizarse de la misma manera.
Sí, Carla, bueno, más allá del impacto que pueda tener, como bien lo dices, yo creo que sí hay que resaltar eh, que, primero, que ya habían empresas que venían o veníamos trabajando una serie de herramientas online y que estas herramientas hoy cobran valor. Sí, tenemos un tema de distancia social y para mí es muy importante que entendamos que no se trata de pasar todo lo que hacíamos offline, pasarlo hoy día al online, ¿no? O sea, no es que, yo hacía focus groups y bueno, entonces ahora los hago online. Sí, o sea, probablemente haces focus online, pero en realidad online también es todo un mundo y hay un montón de otras metodologías que aplican y funcionan muy bien para investigación de mercados. Entonces, no se trata de forzar las metodologías que se hacían de manera presencial, forzarlas y ahora las hacemos a través de Internet. Porque en realidad, sí, siempre puedes, pero no vas a tener la misma riqueza de información. Por ejemplo, si hablamos de focus groups, efectivamente puedes hacer y funciona muy bien el focus group online, pero tenemos que tener en cuenta, o sea, un ejemplo clarísimo es lo que nos acaba de pasar, estás en pleno focus y se corta se corta la transmisión. Segundo, la señal no siempre es buena en todos los hogares. Tercero, se interrumpe. A veces tienes que compartir piezas y no todo el mundo está frente a una computadora. Muchos están, la conexión principal a Internet en los hogares es a través del celular, más que en computadoras. Entonces, eso supone ciertas limitaciones para desarrollar la técnica. En algunos casos lo que se está haciendo es trabajar con menos gente dentro de un focus. Normalmente de manera presencial lo hacemos con 8 personas, en una plataforma online se trabaja normalmente con 6. Incluso conversando con personas o con colegas en China, por ejemplo, donde ya se está retomando la actividad, nos decían que se ha regresado a la realización de focus groups presenciales. ¿Por qué? Porque justamente estas limitaciones no permitían que la técnica realmente pudiera dar lo que se esperaba de ella. Entonces, ¿qué pasa? Hay otras herramientas. Por ejemplo, las comunidades online. Las comunidades online funcionan, o sea, para mí son maravillosas. Y los clientes que tengo que han probado comunidades, continúan porque ya le encuentran el valor y se dan cuenta digamos, del mundo que hay, ¿no? La comunidad, y para que quienes no la conocen, lo que hace es una plataforma que simula la interacción como una red social. Entonces, hoy en día los consumidores y las personas estamos adaptadas y posteamos todo el tiempo en redes sociales. Entonces, la participación, para empezar, no es todos al mismo tiempo, es asíncrona, cada uno busca cuándo tiene mejor conexión, es más, tienes mucho más riqueza y volumen de información, porque mientras en un focus tienes hora y media de participación, en una comunidad puedes tener 7 días a una persona, media hora diaria, entonces tienes muchísima más participación, contenido, las personas te suben fotos, videos, le puedes dejar comerciales, videos, fotos, empaques, lo que sea, para que ellos, y digamos, con una serie de tareas que se hacen en la comunidad, generas mapas de calor, generas nubes de palabras, puedes tener resultados en tiempo real. Entonces sí tienes una riqueza de contenido e información que, digamos, que creo que es diferente a otras técnicas, ninguna es mejor ni peor, pero online hay una serie de herramientas que creo que se pueden aprovechar, ¿no? Y por eso hago el énfasis en que no se trata de, todo lo que hago presencial y todas las metodologías tradicionales las subo al online. No es así. Hay estas metodologías modernas que han nacido online y por lo tanto te dan una riqueza mucho mayor que la que te podían dar otras. Entonces también hay los bulletin boards, también también se pueden desarrollar workshops, luego obviamente las encuestas online y los paneles, de repente otras herramientas como social listening, que permite, más allá de la escucha tradicional, que hoy en día te puede arrojar cualquier plataforma con resultados de si la conversación es positiva, negativa o neutra, a partir de la extracción de la conversación espontánea se puede hacer análisis mucho más finos para estudiar reputación, para estudiar, analizar estrategia, para, digamos, ver qué influencers utilizar, en fin, riesgos, se puede analizar la competencia, en fin.
te permite un alcance diferente y un análisis también muy profundo desde la investigación de mercado, ¿no? Más allá, como te digo, de las métricas tradicionales. Las empresas de investigación tenemos metodologías y contenidos que permiten esto. Y luego, todo lo que es machine learning y e inteligencia artificial, también ahí hay un desarrollo importante en investigación de mercado, donde las empresas podemos, igual, a partir de una base grande de encuestas o a partir de extracción de data que ya exista, desarrollar algoritmos predictivos y poder analizar y detectar tendencias en el comportamiento, tanto actual como futuro, en base a la data. Como ves, hay todo un mundo muy rico de herramientas que se pueden aprovechar y trabajar, y creo que esta es la oportunidad y el momento para experimentar. Excelente, gracias Urpi. Ya para cerrar, en realidad esta es una pregunta abierta para todos. Les pediría nada más que limitemos, porque ya estamos sobre el tiempo, la respuesta a 1 minuto, en resumen, digamos muy, muy cortito. En su experiencia, ¿cómo deben responder las empresas en general al nuevo consumidor post-COVID, que de acuerdo a nuestro expositor del día de hoy, es un consumidor más digital, es un consumidor miedoso, desconfiado, evidentemente, y más consciente del gasto y en muchos casos empobrecido? ¿Cómo responder ante eso? No sé si Charito de repente primero, y en resumen, tiene que ser 1 minuto por cada uno. Nomás. Yo creo que es el momento de la empatía para las marcas, ¿no? Más que nunca estar muy cerca al consumidor, escucharlo, entender cómo han cambiado sus prioridades, cómo han cambiado sus hábitos, y estar muy presente, más presente que nunca. Es como que el momento de la verdad, ¿no? Cuando esto pase, que ojalá Dios quiera pase pronto, nos quedará como recuerdo, o nos quedará la prueba de quién estuvo con nosotros y quién no, quién cumplió las expectativas y quién no. Entonces, es un momento en que uno o genera más lealtad con el cliente, o también puede perder al cliente, como también puede ganar nuevos clientes. Entonces, es una oportunidad de realmente estar ahí cerca, escuchar y ser empático. Gracias, Charito. ¿Pedro? ¿O Urpi? Sí, te cuento. Yo creo que es la época de las apuestas. Creo que hay que apostar. Esto para mí es como cuando una computadora hace control al del. Entonces, como que todo está chocolateado. Entonces, la gente va a comenzar a probar, a mirar cosas nuevas, a cuestionarse cómo venía haciendo las cosas antes. Entonces, creo que hoy día nos puede ayudar muchísimo para lanzar y posicionar productos que después nos había, o en circunstancias normales hubiera tomado muchos tiempos. Sobre todo si son productos que están, como digo, trendy, ¿no? En temas de salud, en términos de lo que la gente está eventualmente buscando. Yo creo que más bien estos momentos de crisis son momentos audaces, en aquellos en los cuales uno es capaz de poder leer lo que viene adelante, puede tener ganancias increíbles que difícilmente las obtendría en situaciones normales, ¿no? Creo que pasa por entender bien hacia dónde va el cliente, qué quiere la gente, qué cosa necesita, ser empático, efectivamente, como ha dicho Charito, pero moverse rápido, porque la ventana de oportunidad, la verdad, que no es de años, es de meses, ¿no? Probablemente, no sé, primer trimestre o segundo semestre del año que viene, estaremos en la nueva normalidad que se parecerá mucho a la normalidad anterior, solo que probablemente un poco más empobrecida. Así que creo que hay que moverse rápido, ser hábiles y hacer apuestas serias que permitan poner a la compañía o a la empresa en la que uno está en una posición mucho más expectante de la que tenía antes de la crisis. Gracias, Pedro. Urpi. Bueno, el consumidor hoy día detecta cuando una empresa es oportunista, y en realidad eso genera muchísimo rechazo. Entonces es el momento de acompañarlos, de estar con ellos, pero al mismo tiempo de diferenciarse, de buscar una propuesta de valor distinta, porque obviamente, y lo decía, ¿no? O sea, uno analiza los mensajes y la comunicación de las diferentes empresas y vamos a ver que hay como denominadores comunes e incluso mensajes muy similares unos a otros. Entonces, si no te dices diferencias, si todos están diciendo, ¿no? Por ejemplo, hace poco en México, Bimbo lanzó su empaque con gracias y con a los doctores, a los barrenderos, etc. Al poco tiempo, Coca-Cola reacciona, o probablemente coincidencia, también hace una lata especial, gracias, y muy, muy similar. Entonces, claro, empiezas a tener todos mensajes similares, ninguno se diferencia y por lo tanto ninguno puede
digamos, acompañar en este momento y capitalizar las oportunidades que se puedan presentar. Entonces, implica acompañar al consumidor, diferenciarse y seguirlo midiendo, porque la única manera de entender esos cambios, de tener una lectura de qué es lo que quiere, de qué es lo que necesita, es midiéndolo permanentemente y no decidir a ciegas. Gracias, Urpi. Quería, bueno, despedirme y cerrar el evento agradeciendo a nuestros 3 panelistas, a Pedro, Charito, Urpi y por supuesto a nuestro ponente del día de hoy, el profesor Ulpiano Vázquez. Agradecer también a todos los participantes, invitarlos a que llenen la encuesta, de verdad que nos va a servir muchísimo para poder continuar conociendo justamente el comportamiento del consumidor directivo y ver de qué maneras desde nuestro pequeño ámbito contribuir también a darles herramientas e información a las empresas respecto de este nuevo comportamiento del consumidor directivo. Es muy, muy importante para nosotros si lo pudieran llenar. Agradecerle a todo el equipo y a todos los que se han conectado y reconectado después de este pequeño problemita técnico que tuvimos, y despedirme con una frase que creo que finalmente es lo que debe quedar, ¿no? Si realmente como empresas, como instituciones, como organizaciones somos capaces de adaptarnos a esta nueva situación rápidamente, si somos capaces de entender, comprender las necesidades y preferencias de los consumidores, vamos a poder impulsar desde el marketing a estas estrategias que permitan guiar a nuestras empresas hacia el éxito. Agradecerles finalmente, manténganse al tanto de los siguientes webinars que vamos a seguir compartiendo con ustedes respecto de diferentes tendencias y diferentes situaciones que se vienen dando en el marketing, y nos vemos muy pronto a través de este medio. Estén seguros, estén tranquilos en casa. Un abrazo a la distancia. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, gracias. A ustedes, muchísimas gracias, Pedro, Urpi, Charito, Ulpiano, gracias. Muchas gracias, que estén bien.